Hola a todos, bienvenidos. He visto en algunos videos de divulgación científica y también en algunos escritos afirmaciones como "eso es una pseudociencia", "rechazado por el consenso de la comunidad científica", "es algo que ninguna revista relevante publicaría", "es algo rechazado en todos los ambientes académicos", etcétera, etcétera. Esa gente considera que es verdadera ciencia lo que se publica en las revistas autoproclamadas relevantes, lo que es de común aceptación en la comunidad científica y lo que le vino en gana a las autoridades universitarias enseñar en sus foros. Quizás algunos rechacen en teoría esta definición, pero es la que usan en la práctica. Incluso algunos la definen teóricamente así: ciencia es lo que publica el Multimedios Nature, punto. Esta definición no solo es distinta de la que usaba el inventor de esos términos, ciencia, pseudociencia, sino opuesta. Karl Popper, filósofo austríaco de principios del siglo pasado y mediados del siglo pasado y fines del siglo pasado, fue un hombre que vivió muchísimo y escribió muchísimo, formó parte de lo que se llamó el asunto de la demarcación o el problema de la demarcación, que consistió en esto. En las primeras décadas del siglo XX había un consenso general entre los filósofos respecto de que muchas cosas que se enseñaban en los ámbitos académicos, que tenían prestigio intelectual y que eran comúnmente aceptadas por las personas cultas como ciencias, en realidad no lo eran. Esto era una opinión compartida. Y también era compartida la opinión de que hacía falta un criterio de demarcación objetivo que señalara dónde terminaba la ciencia y dónde empezaba el reino de la no ciencia. Este criterio tenía que ser lógico y matemático para ser universal, es decir, para ser compartido por toda persona racional. No podía implicar una filosofía de la ciencia en particular, por ejemplo, la del francés Auguste Comte, que en ese momento era la filosofía de la ciencia hegemónica, como hoy es la de Popper. En esta polémica de la demarcación se enfrascaron muchos filósofos, hubo debates muy ricos, muy interesantes. Se destacaron pensadores como Ludwig Wittgenstein o Bertrand Russell. Creo que Bertrand Russell es el que escribió cosas más interesantes sobre el tema. Pero se impuso finalmente la filosofía, la respuesta que proponía Karl Popper, quien era un filósofo menos brillante que Wittgenstein o Russell, y su idea era menos interesante, pero cumplía mejor con los requisitos que se habían propuesto. Su criterio de demarcación era estrictamente lógico-matemático y no apelaba a nada más. Teoría de probabilidad y lógica. Punto. Por eso creo que se volvió hegemónico. Y Popper decía que era verdadera ciencia una teoría que por cualquier método hiciera predicciones extraordinariamente improbables de acertar por pura casualidad y que esas predicciones pudieran ser falsas y desde luego que no hubiesen demostrado serlo. Era pseudociencia, es decir, no ciencia que se hacía pasar por ciencia, la teoría que no hiciera predicciones, de la que no se pudiera sacar ninguna predicción, hiciera pseudo predicciones que no tenían modo de ser falsas, que eran tautologías como mañana va a llover salvo que no llueva,
que no hay modo de que sea falsa, pase lo que pase, se va a cumplir esa predicción. O bien predicciones, verdaderas predicciones, pero muy fáciles de acertar por casualidad, como decir en una ciudad muy lluviosa, mañana va a llover. Es muy fácil de acertar por casualidad. Predecir terremotos en zonas donde los terremotos son frecuentes. Esto ha ocurrido hace unos años con cierto inventor de cierto artilugio que predijo acertadamente un terremoto en el centro de Italia. Sí, bueno, eso, hay un terremoto por semana, ¿qué tan difícil es? El criterio de Popper buscaba separar la ciencia de la no ciencia con criterios estrictamente matemáticos y sin tener en cuenta en lo más mínimo el prestigio académico que tuviera una idea. Había varios temas críticos, o sea, había varios asuntos donde todos estaban de acuerdo, bueno, esto es ciencia, la física, digamos. O esto es no ciencia, esto es falsa ciencia, digamos la astrología. Pero había una zona fronteriza donde las opiniones estaban divididas, incluso entre los mismos pensadores que debatían sobre el criterio de demarcación, no se ponían de acuerdo. Para unos eran ciencias, para otros no lo eran. Las 5 principales eran el psicoanálisis, la teoría del matriarcado primitivo de Fraser, la metafísica, el materialismo dialéctico de Marx y la sociología. Con el criterio de Popper, bueno, esto hace predicciones, hizo predicciones extraordinariamente improbables de acertar por casualidad que resultaron ser así. Pasando ese filtro, ni el psicoanálisis, ni la teoría del matriarcado primitivo, ni el materialismo dialéctico, ni la metafísica eran ciencias, la sociología sí. Esto queda adentro, esto y esto afuera. En lo que no hubo consenso es en qué eran esas no ciencias, esas pseudociencias. Popper era una especie de talibán de la ciencia. Lo que no era ciencia era charlatanería. Psicoanálisis, el materialismo dialéctico y otras no son ciencia, por lo tanto no valen nada. Otros filósofos tenían un punto de vista más abierto al respecto. Los existencialistas reivindicaron la metafísica apaleada durante 200 años por los filósofos de la ciencia. Wittgenstein consideraba el psicoanálisis una teoría estética muy interesante. Le negaba la condición de ciencia, pero creía que era un pensamiento muy rico, muy digno de estudiarse, etc. En nuestros días, la filosofía de Popper, todavía hegemónica, ya tiene grietas, ya tiene críticos, ya tiene fallas, está pasando un poco por su propio ciclo, está empezando a demostrar no ser verdad y como toda idea es provisoria y la va a reemplazar una nueva y mejor. Pero lo que creo que vale la pena rescatar de su filosofía no es tanto su formulita matemática, sino su espíritu. Popper quería separar por completo la distinción verdadera ciencia, falsa ciencia, de disciplina académica, disciplina no académica. Lo que es ciencia, lo que demuestre serlo, y lo que demuestre no serlo o no demuestre serlo, no lo es. No es ciencia algo porque lo diga Stephen Hawking o quien esté de moda. Y lo que está rechazado en los ámbitos académicos, en las revistas relevantes, y tiene el rechazo unánime de la comunidad científica, si pasa por los criterios de verdad del método,
es ciencia. Y al que no le guste, mal por él. Yo creo que ese es el espíritu y creo que eso es lo que vale la pena rescatar. Después la formulita, como toda formulita en la historia de la ciencia, va a ser reemplazada por otra mejor, que va a ser reemplazada por otra mejor. Eso no es lo importante. Yo creo que tenemos que quedarnos con el espíritu de la filosofía de Popper. Y si vamos a usar su terminología, usarlo de modo correcto. Hasta la próxima, nos estamos viendo.